presentaciones de tuberculosis, de VIH, comenzamos diciendo que son enfermedades prioritarias para la salud pública. ¿Por qué decimos esto? Bien, perdón. ¿Por qué decimos que son enfermedades prioritarias para la salud pública? Mientras existan estas cifras de personas que enferman y fallecen a causa de la enfermedad, se van a continuar siendo prioritarias. En el 2019 enfermaron de tuberculosis 1.200.000 niños aproximadamente en el mundo. Y esto es porque los proveedores de salud suelen pasar por alto el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis porque le puede ser complejo al momento de establecerlo. A nivel mundial, la incidencia de tuberculosis está disminuyendo aproximadamente en un 2% entre los últimos 5 años. Se estima que entre el 2000 y el 2019 se salvaron aproximadamente 60 millones de vidas gracias al diagnóstico y el tratamiento que hoy en día existen. Acabar con la epidemia de la tuberculosis para el 2030 es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, que la tenemos en las agendas de los países y eso es un avance bastante importante. Desde el 2015 se viene implementando lo que es la estrategia Fin de la Tuberculosis. Esta estrategia tiene una visión de un mundo libre de tuberculosis, donde no haya muertes, enfermedades, ni sufrimientos debido a la tuberculosis. Hablamos de sufrimiento porque esta enfermedad va muy de la mano con lo que son los determinantes sociales de la salud. El objetivo es poner fin a la epidemia a nivel mundial y para esto hay todos unos hitos que deberíamos de estar cumpliendo. Es decir, al 2025 deberíamos de estar reduciendo las muertes por tuberculosis en un 75% con relación a las muertes que ocurrían en el 2015. Y reduciendo la tasa de incidencia de tuberculosis en menos de 55 casos por 100.000 habitantes. Y que no más familias afectadas se enfrenten a costos catastróficos. Siendo así, pudiéramos estar dando un paso para poder cumplir las metas de la estrategia al 2035, donde se estima que el 95% de las muertes deberían de estar reducidas y un 90% de reducción de tasa de incidencia, es decir, menos de 10 casos por 100.000 habitantes a nivel nacional. Para el 2020, estos fueron los casos que se estimaron. Aquí tenemos la proporción de casos de todas las formas, cuántos casos de TB estuvieron asociados al VIH y cuántos casos en TB en niños menores de 15 años. Fíjense que de toda la proporción, alrededor de 6% se asocia o se estima que estén ocurriendo en niños menores de 15 años. Y tanto los casos como las muertes pueden ser evitables. Acabamos de salir del rango de ser un país de alta carga. Sin embargo, nos posicionamos en segundo lugar en los países de las regiones de la región de las Américas que están en carga media de tuberculosis. Esto significa que deberíamos estar teniendo una tasa aproximada de 41 casos por 100.000 habitantes, que cuando lo traducimos en números son aproximadamente 4.500 casos de tuberculosis que deberíamos de estar encontrando. Este es un gráfico donde nos da la tendencia y nos da las proyecciones. Esta es la meta al 2035 de la estrategia Fin de la Tuberculosis y esta es la meta al 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, deberíamos estar en este camino. Sin embargo, si mantenemos el ritmo que llevamos en detección de casos de tuberculosis, cuando queramos llegar a esta fecha, solamente vamos a estar en esta, lo que significa que nos va a alejar bastante de lo que a donde deberíamos llegar para poder cumplir tanto con los ODS como la estrategia Fin de la Tuberculosis en ese tiempo. Aquí podemos ver cuando desagregamos por grupo etario y por sexo la cobertura de tratamiento de casos de TB, siendo esta que lo que está en blanco son las brechas que vamos dejando. Los casos que están aquí en colorcito rojo son casos notificados en femenino y los morados casos notificados en masculino. Sin embargo, fíjense
cómo hay una brecha grande para nosotros poder alcanzar lo que se estima, y en el grupo de TB infantil y adolescentes también la brecha es considerable. Cuando vemos aquí por grupos de edad donde ahí está la mayor brecha, vemos que en el grupo de 0 a 4 años está la mayor brecha de casos con un 40%, en el grupo de 5 a 14 años tenemos una brecha de aproximadamente 29% y de 15 o más la brecha es de 17%. Cuando hablamos del número de casos que deberíamos estar encontrando, los casos estimados para el 2020, vemos que en República Dominicana deberíamos estar notificando aproximadamente 260 casos de TB en este grupo poblacional, y lo que representa un 6% de la carga total de casos de tuberculosis que está aquí estimado para la República Dominicana. Casos de tuberculosis drogoresistente, que también es un problema que nos compete. Fíjense cómo en el 2020 nosotros notificamos 4 casos de tuberculosis en este grupo de edad, según nos indica el informe mundial de la OMS, y aquí tenemos la tendencia de cómo ha sido. Sabemos que en el 2020, producto de la pandemia, tuvimos interrupción de lo que fueron los servicios de salud, lo que provocó una baja en la detección de casos de tuberculosis, y solamente se continuó dando el tratamiento directamente observado a través de varias modalidades que más adelante le vamos a estar comentando. Afortunadamente, la mayoría de los casos que se detectan con tuberculosis logran curarse. Sin embargo, la proporción de casos no evaluados, es decir, que no se sabe cómo terminaron su tratamiento, es importante, y todavía continúan ocurriendo fallecimientos a causa de la enfermedad y casos que abandonan el tratamiento, son perdidos durante el seguimiento, que no logran culminar su tratamiento. Aquí tenemos esta gráfica que es muy importante, ya que la mayor brecha de detección de casos en tuberculosis en niños y en adolescentes se encuentran alrededor de los contactos. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos contactos que debieron ser evaluados, y fíjense solamente la proporción de casos que logra entrar a terapia preventiva alrededor de esos contactos. Nos encontramos en los 17 países que actualmente está presentando combinaciones fijas en dispersable, lo que nos garantiza la adherencia al tratamiento en este grupo infantil, ya que anteriormente eran tabletas que había que estar triturándolas para poder darse al niño, pero ya actualmente lo tenemos en dispersable, que garantizan aún más lo que es la adherencia. La proporción de contactos de menores de 5 años que lograron iniciar terapia preventiva luego de habérsele descartado la enfermedad, aquí tenemos que en nuestro país solamente un 68% lograron entrar en terapia preventiva. Esta es una gráfica para que tengan una idea de cómo nos afectó la pandemia, de cómo íbamos en el 2019 con solamente una brecha de casos de aproximadamente 500 casos. Sin embargo, para el 2020 pueden ver aquí cómo cayó significativamente la detección de casos, lo que amplió aún más la brecha de 400 casos aproximadamente a 1.500. Aquí tenemos la notificación de casos de los últimos años en la República Dominicana, y vean aquí cómo ha bajado significativamente la detección de casos. Si recuerdan que decíamos que deberíamos estar encontrando el 6%, apenas logramos llegar a un 2% de los casos que deberíamos estar encontrando. Y eso deberíamos de intensificar la búsqueda alrededor de los contactos, que es nuestra mayor brecha actualmente. Hablaba el doctor cuando iniciamos el simposio de la Asociación de la Tuberculosis y el VIH, y esto también da en niños. Fíjense, de los casos que se detectan en niños con tuberculosis, la proporción que son afectados con la comorbilidad del VIH. Estos son los resultados de tratamiento por grupos de edad. Como les decía, aquí en el país la mayoría se cura, sin embargo continuamos teniendo una gran brecha que se traducen en perdidos durante el seguimiento, no evaluados y fallecidos.
Esta es la ruta para poner fin a la tuberculosis en niños, donde nos da una serie de acciones que deberíamos estar realizando para poder lograr llegar a la meta en el 2030. Tenemos la guía más actualizada para el manejo de la tuberculosis en niños, que ya la OMS la está poniendo en circulación, lo que significa un gran avance para nosotros poder seguir diagnosticando y tratando los casos de manera más oportuna. Hemos tenido muchos avances en el país. Afortunadamente contamos con compromiso político porque tenemos acceso a diagnóstico oportuno con pruebas moleculares rápidas, acceso a medicamentos ya indispensables, tenemos disponibilidad de tratamiento preventivo para los casos para los contactos, y estamos conformando a nivel nacional la red de pediatras para tratar estos casos, que se va a hablar más adelante. Sin embargo, tenemos importantes retos y desafíos. La detección de tuberculosis en menores de 15 años, como ustedes pudieron observar, continúa siendo baja y la tendencia es a la disminución, por lo cual debemos acelerar esfuerzos y retomar para poder encontrar todos los casos que nos estiman. La evaluación de los contactos para aumentar la detección de casos en niños es la actividad más importante para nosotros poder llegar a encontrar todos estos casos. La administración de la terapia preventiva a todos los contactos de casos que se le descarte la tuberculosis, la tenemos ya también en el país, tanto para tuberculosis sensible como para tuberculosis drogoresistente. Y aumentar la detección de casos de TB para reducir la brecha de detección en esos grupos de edad. Entonces, básicamente, eso es un poco de la situación de la tuberculosis en este grupo en nuestro país, y espero que les sea útil para entonces ustedes poder implementarlo a nivel nacional. Aunque tuvimos la pandemia, el tiempo no se detiene y debemos de poner fin a la tuberculosis. Gracias.